Vamos a quienes nos acompañan virtualmente a nombre del señor Ministro de Desarrollo e Inclusión Social. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social les da la más cordial bienvenida. El día de hoy estaremos desarrollando el tema conflictos, características, grados y espirales, la cual estará a cargo de Andrés Escudero Cavada. Quiero agradecer al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social por esta oportunidad. La conflictividad y los conflictos son algo que tiene muchos conceptos en discusión y es lo primero que vamos a discutir. Vamos a notar que en la bibliografía nacional, en los informes que se utilizan en el Perú, se habla mucho de conflicto social. Hay un concepto que es el concepto de conflictos sociales, muy utilizado en la bibliografía nacional, y el concepto de conflictos políticos, muy utilizado en la bibliografía internacional. Lo concreto es que un conflicto empieza porque hay una disputa o una diferencia entre actores, algo que los lleva a buscar solucionar su diferencia. El problema es que hay diferencias que se resuelven en el Poder Judicial, en los medios habituales de concertación o de repente a través de un centro de conciliación. Pero ¿qué pasa cuando cambian los métodos? Porque ustedes se habrán preguntado, ¿por qué la Defensoría del Pueblo o la PCM pone el ojo en algunos conflictos y otros no? En el Perú hay miles de conflictos. Todos los que conocemos el Perú sabemos que hay conflictos de tierras entre comunidades campesinas, muchísimos. Sabemos que hay conflictos entre diferentes organizaciones, entre municipios, entre partidos políticos, entre grupos barriales, entre clubes. ¿Por qué algunos conflictos son relevantes y otros no? ¿Por qué algunos conflictos importan y otros no? Bueno, porque algunos conflictos tienen la capacidad de influir sobre las autoridades, de cambiar las cosas que ha decidido el poder, y además porque algunos conflictos incluyen medios políticos. Y aquí hablemos qué cosa es un medio político: movilizar a las masas, llevar un planteamiento ideológico, discutir los símbolos que maneja la sociedad o el Estado, o más aún, y es todavía más fuerte la cosa, la aplicación de la violencia o la organización de los actores para prestar resistencia pública son actos políticos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque los especialistas nos estamos dando cuenta que los conflictos más relevantes son conflictos de hecho políticos. Ahora, veamos algo que es muy, muy importante. Un segmento de los casos del conflicto político hacen incidencia en la sociedad. Por ejemplo, hay muchísimas disputas por tierra entre las comunidades campesinas, pero sin embargo, si ustedes leen los reportes, la que aparece es la de Pocohuanca y Tapairigua por el proyecto Los Chancas. ¿Por qué? Porque ese sí incide en una inversión importante e incide en la decisión del Estado. Cuando nosotros miramos la conflictividad nativa y los problemas que tienen los nativos, hay muchísimos problemas que tienen los nativos. Pero prestamos atención a los casos del petróleo, prestamos atención a algunos casos singulares, porque en esos casos realmente se incide sobre la acción del Estado y realmente se utilizan métodos de movilización de masa. Ahora bien, todo conflicto tiene sus tamaños. El primer momento es una disputa. ¿Pero qué significa una disputa? ¿Qué cosa estamos diciendo cuando hablamos de una disputa? Cuando un grupo de pobladores plantea su diferencia con la mina, cuando un grupo de pescadores plantea su diferencia con el ministerio, cuando un grupo de nativos plantea su diferencia con el ducto o con la petrolera, lo único que está haciendo es mover papeles, hacer declaraciones, plantear diferencias, exigir acciones. Eso es una disputa. Pero hay un momento en el cual esa disputa sube el tono de voz y no avanza en el diálogo, no avanza en los acuerdos, no se realiza nada bueno, no se logra nada. Es un periodo de latencia, donde las partes están molestándose, pero no resuelven nada, no llegan a nada. A esos periodos donde no se avanza nada, pero el tono está subiendo continuamente, los llamamos una crisis no violenta. Y finalmente hay un momento en que un conflicto llega a una crisis violenta. ¿Por qué? Porque las partes pierden la paciencia y comienzan a obrar con la violencia y con la fuerza. El término, fíjese lo interesante, ¿no? La fuerza pública es el derecho y deber del Estado de poner orden, y la violencia es la conducta que adoptan los grupos políticos para poder hacer incidencia en una reacción que consideran justa para su demanda. El país tiene un montón de casos en los cuales hay disputas, algunos casos con una crisis no violenta y algunos casos que han llegado o llegan a la violencia. Pero la violencia es un periodo eventual, se supone, y no debería ser prolongado. Sin embargo, no dejan de estar en crisis. Por ejemplo, si uno mira el caso Tía María está bloqueado, está en una crisis no violenta, ahí está parado, sin avance, sin nada, ¿no?
Si uno mira, por ejemplo, el caso en este momento de Minera Los Chancas, que le mencioné hace un momento, es una disputa entre dos comunidades campesinas por derechos de tierra sobre el área en el cual se va a ejecutar el proyecto de los Huancas de Minera Sauda. Pero estos niveles son el concepto que maneja una institución que es el Instituto Heidelberg de Alemania, el HIK de Alemania, y que es más o menos un estándar utilizado internacionalmente. Acá tenemos un problema serio en la conflictividad en el Perú y en general en el mundo, que a veces los funcionarios del Estado nos sentimos felices con cumplir los grandes acuerdos, los grandes propósitos, las grandes metas, sentir que somos felicitados por los organismos internacionales y hacemos todo lo que podemos para planificar así. Pero muchas veces las demandas de la población van en dirección contraria, y ese es el problema. La gente pide una cosa, pero la burocracia dispone y planifica otra. Esto puede darse a nivel pequeño o a nivel grande, desde lo que el municipio prioriza hasta lo que el gobierno central prioriza. Pero esa planificación sorda, justo lo que decía el amigo Minciades, cuando se es sordo en esto, se comienza a dejar un conflicto en latencia hasta que revienta. Si nosotros peinamos el territorio nacional de un lugar al otro, nos vamos a dar cuenta que en muchos casos la población espera algo que no necesariamente está incluido o considerado dentro de la planificación pública. Aquí podemos ver de todo, desde temas como la gestión del riego hasta la necesidad de que se ponga un colegio o los derechos sobre el suelo de un colegio que se está construyendo. Nosotros tenemos permanente diferencia con la población. El problema es que a veces eso incluye a mucho más que al Estado y a la población. A veces incluye también a empresas, a compañías, a corredores económicos, lo que hablamos la semana pasada. A veces influye sobre grandes corredores económicos, causando que la gente se vaya molestando y se vaya calentando. Esta planificación sorda podría evitar, si se corrigiera, algunos de esos problemas, porque el malestar sería comprendido, analizado o incorporado en la planificación pública y finalmente en la gestión. Ahora veamos algo que es importante. Nosotros normalmente hablamos de conflictos sociales, pero detrás de un conflicto social en la práctica, por lo general hay un conflicto político, pero no lo tomemos a mal. Mucha gente ha llegado a alcalde porque ha representado una opción política para su población gracias a que un conflicto le ha dado visibilidad, y eso no es malo per se. Nadie está diciendo que alguien sea malo porque se lanza a la política por intermedio de un conflicto. Y los conflictos políticos per se no son malos por ser conflictos políticos. El término conflicto político es un término técnico que nos permite entender los componentes del conflicto. Por ejemplo, un componente de conflicto es la movilización de masas. Una cosa es cuando las masas se movilizan por algo que llaman el mercado de expectativas, es decir, porque esperan un cambio que los va a favorecer, y otra cosa es cuando la masa es intimidada por los líderes mediante amenaza. No es una cosa igual. Hay gente que es obligada a participar en el conflicto. En cambio, hay personas, y en muchos casos hay conflictos muy justos, en los cuales la gente se moviliza porque coincide con el planteamiento de los que dirigen el conflicto. Y el otro, claro, los medios de la política, ¿no? Los medios de la política que podemos conocer todos están desde la organización de cuadros, la realización de eventos políticos, la ideología, los mensajes, las consignas, cosas que pasan. En algunos casos hay conflictos que son promovidos de organizaciones políticas especializadas como los partidos políticos, y en otros casos por algunos líderes con habilidad política que van a tender en la medida de lo posible a conjugar las fuerzas de la población a favor de la solución de un conflicto. Y es que sucede algo. Muchos problemas que nosotros reconocemos en la actualidad pasan desapercibidos, y alguien con habilidades políticas a veces los hace trascender, les da presencia, y al darles presencia hace que la sociedad y el Estado reaccione a ellos. Pero para eso, por lo general, necesitan los medios políticos, ¿no? Consignas, mensajes, discursos, planteamientos, ideas, cultura, organización de cuadros, estructura social, estructura política que se maneja para eso. Ahora, también es cierto que en un conflicto político hay visiones ideológicas. Y una visión ideológica
simplemente es la forma en la que interpretamos las realidades de la política. Hay gente que dice esto es justo, esto no es justo. Por ejemplo, hace unos años me preguntaron por la ley de promoción agraria. Yo estaba de acuerdo con que se cambie, pero no para todo el Perú, porque la ley de promoción agraria hizo crecer a los grandes industriales de la costa, pero la sierra y la selva recién estaban empezando. Y aquí viene pues un juego triste del desarrollo peruano. Hace 20 años se les da esa ley a los agricultores y los de la costa estaban listos con sistemas de riego, con transporte, con financiamiento, con tecnología. Y claro, gracias a ella se impulsaron enormes inversiones industriales y esa agroindustria es poderosa. Pero la inversión de selva, que se ha venido desarrollando en cosas como el quión, por ejemplo, o de sierra también, en la producción de diferentes pequeñas industrias, no ha tenido ese impulso en el agro. Y claro, de pronto, como dicen comúnmente, le jalan la alfombra y claro, ya esa ley no sirve para algunos. Pero claro, esa es una visión ideológica, es una interpretación de la realidad que podemos tener. Luego, en un conflicto político hay actores políticos, es decir, personas que se presentan para hacer trabajo político, es decir, unir a las masas, crear coincidencias en una idea, promover frentes, promover organizaciones, plantear programas de lucha. Y claro, finalmente la lucha por el poder. Porque claro, si tú eres alcalde y el tema es justo, la posición que adoptes frente al conflicto va a afectar tu futuro político. Y puede ser que el conflicto termine siendo para ti un trampolín o una trampa en el camino que te va a hacer caer. Entonces, el conflicto adopta una serie de condiciones. Por eso, cuando uno entra a un espacio político, es inevitable pensar en que va a haber movilización de masas, medios políticos, visiones ideológicas, actores políticos y lucha por el poder entre las partes. De otra manera, ese conflicto no tiene la relevancia. Miren cualquier conflicto que ustedes quieran y van a notar esos elementos. Ahora, aquí viene un tema que deslindamos lo que manejamos con conflicto. A veces, nosotros llegamos a una mesa de diálogo, un proceso de diálogo, una demanda, y encontramos una relación muy cercana entre la demanda de la población y lo que está pidiendo el conflicto. Y que las masas se están moviendo por consenso, o sea, todos están de acuerdo. Eso es realmente una cosa más cercana al concepto de conflicto social que puede llevarse a una mesa de negociación. Porque claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, la gente está muy clara en lo que quiere y está movilizada por consenso. Pero en algunos casos se da que lo que se pide de manera manifiesta no es lo que la población está demandando y muchas veces la gente está marchando por intimidación, porque se le dice que se le va a hacer algo, se le va a castigar o hasta se le va a quemar la casa. En esas operaciones donde uno tiene a población movilizada por la fuerza y además la distancia entre lo que piden y lo que realmente quiere o demanda la población o necesita es muy grande, uno tiene que pensar políticamente el tema, porque la solución va a ser más política que técnica o de negociación. Muchas veces sentamos en esta idea de la teoría de Harvard, ¿no? De negociar, del ganar, pero no siempre es así. No siempre esa es la lógica con la que nos vamos a enfrentar. A veces nos enfrentamos con una lógica en la cual hay una razón por la cual los actores políticos de la sociedad están cobrando mucha fuerza y han movilizado a la masa forzándola a participar. Es una cosa bastante más complicada que requiere especialidad de dominio político. Ciertamente esta conferencia y este ciclo de conferencias no es para solucionadores de conflictos, pero deben comprender que el operador profesional de conflictos va a tener que separar estas ideas y reconocer estas dos relaciones. ¿Cuál es el medio de movilización de las masas y cuán cercano o distante está lo que se pide de lo que la población necesita y realmente demanda? Ahora veamos algo importante. Desde que aparecieron los primeros reportes defensoriales en el año 2004, a la fecha, a los últimos años, este es un reporte de 2021, el número de conflictos se ha incrementado. Pero la pregunta es, ¿hemos desarrollado habilidad de manejar los conflictos políticos como Estado, como sociedad, como organización, desde el nivel más básico de organización del Estado hasta el gobierno central? Eso es algo que está en discusión, pero ciertamente se ha aprendido un poco. Y se ha aprendido un poco a comprender el tema. Yo insto a la gente a mirar los conflictos con más visión política,
porque no consiste de todo en yo te doy una escuela, mira que yo cumplo con una cosa y con la otra no, vamos a ver si cumplo, o si podemos en esta mesa ya lo llegar a un acuerdo. No siempre es así. Es cierto que a veces tenemos la suerte de llegar a un lugar y que la cosa se convierta más bien en una oportunidad de hacer cambios, ¿no? De reemplazar los cafetos de una zona, de afianzar el riego en un sector, de mejorar la red de servicios, claro, a veces. Pero a veces hay una operación política compleja que debemos tratar de comprender. ¿Y por qué tenemos que tratarlo de comprender? Porque solucionar un conflicto no es lo mismo que atender las demandas de un conflicto. Si fuera así de fácil, todos los conflictos se resolverían solamente atendiéndolos. Pero no funciona así. Y ustedes se pueden dar cuenta, porque más de unos conflictos se mantiene latente por más que le dan. Es porque por ahí no camina la solución, porque no se interpreta cómo están pensando los actores políticos y no se conceptualiza políticamente el conflicto. Ahí hay una profunda discusión entre los operadores, incluso diferencias entre los que hemos sido directores de áreas responsables de conflicto. Permítanme. Ahora, yo quiero proponerles lo siguiente. Yo quiero proponerles que un conflicto es un medio para lograr cambios, tanto en el Estado como en la sociedad. ¿Por qué? Porque un conflicto puede permitirle a usted, si es autoridad y si es líder local, cambiar algo. ¿Por qué? Porque el conflicto es relevante. Todo el mundo le hace caso. Todo el mundo le hace caso. Los mensajes más prácticos y más precisos pueden ser entendidos por todos por su claridad. Le doy algunos ejemplos. Cuando tuvimos la oportunidad de estar en la negociación de Quillabamba, un caso muy claro era el caso de los cafetos en producción en Quillabamba. Árboles muy grandes que no habían sido podados en años. Un precio muy bajo por el café y además cooperativas que habían colapsado por problemas de corrupción interna. En esa situación nosotros vimos la oportunidad de agregar conocimiento a los agricultores de la zona. Pero claro, no lo hicimos con una capacitación. Me acuerdo que hicimos una pasantía y nos llevamos líderes agrarios a Selva Central, a Pichanac y también a Villarrica, para no tener que decirles nosotros lo que habíamos visto, sino para que ellos lo vieran por su propio ojos. Vieron que el precio que se pagaba en Pichanaki era menor, que era mucho mayor que se pagaba en Quillabamba, se pagaba mucho más. Vieron también que había muchas organizaciones activas con las que se trabajaba para todos los procesos del café, una organización viva, un negocio vivo, una cadena productiva muy fuerte. Y lo tercero que vieron es otra tecnología. Nosotros salimos de una zona con cafetos descuidados a los que fácilmente le daba la roya, que medían como 6 metros, que no los habían podado, y donde se sembraba pues menos de 800 plantas por hectárea bajo sombra. Y llegamos a Villarrica, en un lugar donde se sembraba 6.000 plantas por hectárea, sin sombra, simplemente aprovechando la pendiente del cerro. La experiencia los sorprendió. Pero eso hemos hecho con muchos grupos. ¿Por qué? Porque el conflicto es la mejor oportunidad, por ejemplo, en el sector de agricultura, donde yo he trabajado principalmente, para llevarle al agricultor otro conocimiento, para permitirle repensar lo que está haciendo y para poder colocar algunas modificaciones en la gestión del agro que son difíciles. Porque claro, el agricultor en general defiende su proceso porque le ha venido funcionando. Y es en un conflicto, en una crisis, cuando el agricultor lo piensa de nuevo, lo analiza. Claro, no digo que esos sean todos los casos. Yo felicito por el caso de alfalfas dormantes de Puno, iniciado por Cáritas y secundado por el Ministerio de Agricultura, porque eso ha sido un cambio cualitativo que se ha dado de manera, digamos, relativamente pacífica en Puno, y que ha dado lugar a ese gran piso forrajero de alfalfas dormantes WL350 y WL325. Pero eso no se da así en todos los casos. No siempre es así. No. Por ejemplo, en el caso de Huari, el desarrollo de este macizo de 4.000 hectáreas de bosque se dio incluso con mucha gente que observaba y que no estaba de acuerdo con el desarrollo de ese proyecto, pero la conflictividad lo movió y fue una oportunidad de crear un espacio para capturar agua. Pero lo mismo pasa o puede pasar en salud, en educación o en otros sectores. Por eso es que el conflicto es algo tan relevante que es el momento para aplicar la política que tu sector tiene y que esa política funciona. Por eso, para el funcionario público, el conflicto puede ser un medio para la aplicación de la política. No es solamente invertir dinero, es hacer cambios cualitativos
dentro de la operación de su sector. En mi caso, personalmente, yo creo que todos los sectores del Estado y todos los niveles jerárquicos del Estado tienen la oportunidad en un conflicto de insertar esas ideas, esos cambios, esas políticas, esas nuevas visiones a partir del espacio de diálogo. Porque así como el dirigente plantea su criterio de lucha, una de las cosas más bonitas, y ya la veremos en las siguientes conferencias, es que en un conflicto uno puede sugerir y convencer al otro de que hay una salida mejor que la que le está planteando, perfeccionando lo que él hace. Por eso que les planteo, el conflicto es un medio que podemos utilizar tanto líderes locales como funcionarios o servidores públicos para generar el cambio social. ¿Qué se necesita para sacar adelante el manejo de un conflicto? El primero es participar. Ya vamos a hablar un poco de participación en el futuro, pero quiero que reflexionen un segundo en participar. A veces, cuando uno veía llegar a las mesas de diálogo los representantes de la presidencia del Consejo de Ministros, se daba cuenta que era gente que conocía a algunos líderes, pero no participaban de la sociedad. En cambio, el sanitario del puesto, o el médico, o la enfermera del puesto, el profesor o profesora de la escuela, el técnico agrario que caminaba la zona, y otros servidores públicos municipales o incluso de los centros poblados y gobiernos locales, sí participaban. ¿Qué significa participar? Participaban de las actividades de la comunidad, participaban de las fiestas, eran parte de la población, y ser parte de la población es muy importante al confrontar un conflicto y querer canalizar las demandas. Porque ustedes pónganse a pensarlo. ¿Quién entiende mejor la demanda de un poblador que alguien que es poblador del lugar? Es muy difícil que ustedes me digan que alguien que llega en un helicóptero desde Lima y se queda un día está bien enterado de la demanda de la población. Eso no es cierto. Quien está bien enterado es el que participa. Y para resolver un conflicto necesita gente que participa. La presencia, por ejemplo, del MIDES que yo he podido encontrar en diferentes lugares del territorio nacional me muestra que tiene personal que participa de la población, que participa de la vida pública, que participa de la vida social. Y mientras más participas, más puedes canalizar las demandas de la población, porque las comprendes y las vives. El segundo tema es el de representar. Normalmente son los líderes locales, también los candidatos y también los alcaldes, los regidores o los concejales. Quien tenga algún espacio político representa: el presidente de la comunidad, los dirigentes locales, hasta a veces el médico de la posta o el señor que tiene el programa de radio local. Representar es importante para canalizar las ideas de la población y es la oportunidad de generar paz. Otro nivel más alto es el de liderar, pero no lideran todos. Lideran quienes pueden plantear una idea o una corriente que merece ser seguida, a quienes la población le da el derecho de conducir sus espacios. Entonces, donde entremos en el interior del país, vamos a encontrar estas tres primeras cosas: gente que participa, gente que representa y gente que lidera. Y claro, finalmente, a partir de esas tres cualidades es que una entidad pública puede canalizar las demandas de la población. Es decir, puede recoger la demanda y hacerla suya. ¿Por qué eso es importante? Porque lo otro es la planificación sorda. Lo otro es simplemente gestionar desde el escritorio y llegar a las mejores conclusiones de lo que a nosotros nos parece. Miren, en general en el Perú existen muchas cosas que no nos damos cuenta o que no observamos, simplemente porque no vivimos o no participamos de esa realidad. Entonces, como le decía, estos tres elementos iniciales, participar, representar y liderar, nos llevan al cuarto: canalizar las demandas de la población de manera pacífica es una forma de prevenir el conflicto. Pero si no fuera de manera pacífica y hubiese un conflicto, ¿qué tenemos al frente? Tenemos la oportunidad de que la demanda presentada responda a los conceptos de política que tenemos como funcionarios públicos y nos permita promover desarrollo, crear desarrollo. Quiero plantearles el problema de la espiral. Ya les hablaré en el futuro de mecanismos un poco más precisos, pero les cuento con algo.
En muchos casos, en el Perú y en el mundo, existen organizaciones que operan por consigna, con cuadros radicales, es decir, con operadores políticos radicales, que son favorables a la violencia. Estos grupos que operan en todo el mundo son una de las piezas más difíciles de manejar en conflictividad. ¿Por qué? Porque su primer paso es crear condiciones adecuadas para una movilización violenta. Claro, si uno ve un lugar lleno de cuadros radicales con organizaciones que funcionan por consigna, es decir, por una orden de líder, con actitudes favorables a la violencia, es muy fácil que creen condiciones apropiadas para la violencia. Y cuando encontramos condiciones apropiadas para la violencia, ¿qué es lo que puede pasar? Que un gobierno local, regional o nacional tome una medida impopular y claro, aprovechando el descontento acumulado de la población, les dé la oportunidad de crear el espacio para la movilización, de hacer que las cosas revienten. Y eso es lo que busca obviamente un grupo radical que quiere inestabilizar. Cuando hay ya este alto riesgo de movilización, ahora es cuando muchos operadores comienzan la provocación al orden. ¿Por qué? Porque claro, si yo comienzo a provocar a las fuerzas de orden, sobre todo a la Policía Nacional del Perú, voy a tratar que cometa un error, que actúe de manera exagerada. Felizmente la policía cada vez es más precisa y muy buena investigadora de estas situaciones. Y claro, evita caer en estas, pero siempre hay la posibilidad que algún hecho sea interpretado como un uso exagerado de la fuerza. Y en ese caso entramos a una crisis violenta. Cuando uno opera conflictos, ¿qué es lo que trata primero? De lograr balance democrático. Así como hay cuadros radicales, hay gente mesurada a la que le gusta la democracia. Así como hay personas que quieren quedarse en el cargo y la dirigencia toda su vida, hay gente que está dispuesta a la rotación inteligente. Así como hay personas que formulan las cosas de manera violenta, hay gente que busca el diálogo y la concertación y que tiene una visión mayor de diálogo. El funcionario público tiene que dar espacio a todos, pero tiene que buscar personas, sobre todo líderes, que tengan una visión positiva. ¿Para qué? Para no crear condiciones apropiadas para la violencia. El otro tema es que cuando uno toma decisiones desde el Estado, tiene que buscar que esa decisión se aplique. No es solamente que parezca buena, sino que sea viable socialmente. Tomar una decisión solo porque me parece buena no es necesariamente lo mejor. Hay muchos tipos de normas o de dispositivos que, siendo buenos, entre comillas, van a crear el rechazo de la población de manera inmediata. Y eso es lo que uno tiene que cuidar. Y el otro es claro, que hay que pensar que no hay que ayudar a que las fuerzas del orden caigan en una trampa, que provoque una crisis violenta que después no podamos detener y que finalmente puede poner en riesgo al país, o por lo menos puede afectar a esa cadena productiva y corredor económico en el cual vivimos. Yo quiero nuevamente decirles gracias por escuchar esta conferencia. A continuación, invitamos a cada uno de los y las presentes a que puedan hacer sus preguntas a través del chat o del botón de preguntas y respuestas que ustedes tienen en el Zoom. La primera pregunta, vamos a dar lectura. ¿Cómo se puede dar solución a un conflicto social si la normativa no es muy clara? Para empezar, solucionar un conflicto no es lo mismo que solucionar un problema. ¿Y eso por qué se los digo? Porque no se sorprendan que algunas veces, con normatividades raras e incluso incomprensibles, se dé una solución diferente. Y es que, claro, solucionar un conflicto se puede dar otorgando facilidades, reconociendo cosas, cediendo cosas, ¿no? Entonces dice, bueno, te doy una escuela y te olvidas de esto, te hago la pista y te olvidas del otro. El tema no está ahí en la solución del conflicto, sino cómo solucionamos la normatividad, cuando la normatividad, no siendo clara, afecta a alguien o afecta a un productor. Bueno, miren, lo más importante es que el funcionario público tiene que pensar en el bien público antes que en que las cosas le sean más fáciles. Muchas veces la normatividad exagerada y ampulosa genera conflictos, pero no solo genera conflictos, también genera violencia. Yo les quiero hacer una reflexión basada en uno de los últimos artículos que publiqué, que es la siguiente. Miren ustedes, cuando uno impone prohibiciones muy fuertes a la prostitución, el dinero de la prostitución, ¿a dónde se va? A las mafias. Cuando hay impuestas normas muy radicales
contra el transporte público. No es que el transportista deja de transportar o el mototaxista deja de hacer mototaxi, pero comienza a depender de organizaciones mafiosas. Pero ¿qué pasa cuando eso también pasa con la actividad forestal, con la minería y con todo lo demás? Se vuelve inmanejable una sociedad. Las normas tienen que ser aplicables, no perfectas, no aplicables. Y ahí necesitamos reflexión del funcionario público. Por eso es importante la representatividad y la participación. Por eso los he mencionado. Porque cuando el funcionario, la autoridad, no representa y no participa, por lo general no entiende el problema. Y entonces iría a solucionar el conflicto. Claro, y la idea general de solucionar el conflicto es, bueno, estamos en una mesa y te doy esto, pues ya está. Pero eso no significa resolver el problema que está dado en la norma. Y eso es una cosa mucho más compleja que depende de la capacidad del funcionario, del director, del gerente, del ejecutivo, del gobernante en el lugar. Y sí es cierto, es un tema muy importante y una agenda pendiente de trabajar en muchísimas normas en el Perú, en todos los sectores en general. La recomendación siempre es, simplifiquemos la normatividad. Un Estado con trámites simples y sencillos siempre hará la vida más fácil de todos. Pero esa es mi opinión. Claro. A ver, tenemos bastantes preguntas. Tenemos una. En medio de conflictos sociales, algunos medios de comunicación exacerban los ánimos con contenidos que no se ciñen a la verdad. ¿Cuál debe ser la postura de la o las instituciones vinculadas ante estos medios? ¿Cómo debe ser el acercamiento? Algo que es lo más hermoso de la comunicación es que la comunicación no lleva consigo la verdad, sino la habilidad de convencer. Y ese es un problema muy serio, porque a veces quien quiere sembrar cizaña o hacer el mal es más hábil convenciendo que uno mismo. Vean ustedes que muchas veces cuando ustedes participan en un proceso de diálogo, participación ciudadana, consulta previa, no siempre las personas que explican el problema se hacen entender. Y ese sí es un problema serio. No hacerse entender implica que otro se podrá hacer entender. Si uno tiene capacidad para explicar las cosas de manera fácil y rápida, va a ganar ese espacio. Pero si no, lo va a ganar el que se explique mejor. Cuando uno es una autoridad, necesita funcionarios y servidores que se puedan comprender, que lo que digan se entienda. Entonces, claro, muchas veces ustedes escuchan la explicación de algo, por ejemplo, alguien se para y dice, sí, mire, nosotros acá vamos a poner una línea de transmisión con 2 triadas a 220, partiendo de una barra X o Y, con capacidad de transformación tal, y no les he dicho nada. Otra cosa es que yo le diga que pasa una línea de alta tensión que va a llevar la corriente de un lugar a otro, y probablemente su pueblo va a poder tener una subestación con la cual van a tener electricidad más horas al día. No es lo mismo decirle a la población en la selva, decirle, mire, lo que pasa es que ustedes tienen una generación térmica y como generación térmica es contaminante y no se puede dar el lujo, la sociedad, de permitirles 24 horas de corriente. Más fácil es decirle, ustedes trabajan con petróleo, que se puede derramar y afecta a la gente, y sería lo ideal poner una línea de transmisión para que recibieran corriente de mejor calidad todo el día y no tuvieran que sufrir no pudiendo prender el televisor más que 3 horas al día. Cómo se explican las cosas es lo importante. Y así es en todos los sectores. Yo me acuerdo una visita muy bonita cuando una autoridad es cuestionada justamente en una zona cafetalera, ya que lo hemos tocado, y la gente le da duro. Y en un momento para las cosas y le dice, oye hermano, tu café no tiene 6 metros, que no lo has podado hace 20 años. Ese café te da café, no fatigue. Pues. Y me acuerdo cuando empezaron a discutir, traíamos 2, 3 ingenieros muy hábiles, y uno de los ingenieros le dice, oye, hermano, yo estuve hace 5 años contigo para hacer el pan de café y de cacao. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Sí, jefe, no lo hicimos. Entonces, claro, la ascendencia de los profesionales hace mucho en esto. Y por eso es que hay sectores que pueden cambiar hasta lo que dicen los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque el sanitario, el servidor público que camina por ahí llevando conocimiento sobre temas agrarios o sobre programas sociales, hace amigos, conoce gente, hace el boca a boca. Y a veces el boca a boca es más fuerte y más eficaz que la radio o la televisión. Pero ¿cuándo es? Cuando se gana empatía, cuando se hace amigo. Por eso les digo, ese es el mecanismo que podemos utilizar para ganarle a quienes quieren sembrar cizaña o sembrar mentiras, ¿no? Muchas gracias. Un conflicto es el resultado de la ausencia del Estado, pues dependiendo del sector se puede identificar y responsabilizar a de quienes debieron atender las demandas. Hay conflictos con Estado y sin Estado. A veces con mucho Estado. A veces la sobreregulación del Estado también causa conflictos. No todo el mundo quiere al Estado al costado todo el tiempo.
Lo que pasa es que existen algunas cosas que producen demandas. Por ejemplo, si yo vivo en un lugar donde no accedo a la salud, no accedo a la educación, la situación es complicada, obvio que tengo demandas, pero no necesariamente conflictos. Por ejemplo, cuando uno recorre la ruta del río Amazonas y llega a Pegos, a San Pablo, Nuevo Chimbote, la isla Cacao, la Tigre, las personas tienen casi ningún acceso a la salud. Hay un par de establecimientos que tienen médicos y los demás no tienen nada. Pero ustedes no han visto ningún conflicto. Ustedes no han escuchado cuando el Chimbote se alce, o que se le alce la isla Cacao o la Tigre. Pero sí sufre la gente. Yo recuerdo una vez, hace años, cuando supervisaba proyectos por el Ministerio de Economía, hace más de 20 años, que llegué a una de estas islas y encontré a todo el mundo bebiendo, en el alcoholismo y en el abandono. Claro, pero no hay un conflicto. La gente se deteriora y se destruye. En cambio, hay zonas donde hay muchísimo Estado, que bien puede ser la ciudad de Arequipa, la ciudad de Lima. Hay bastantes instituciones públicas, sin embargo, la conflictividad es muy alta y hay mucha presencia. Cuando dicen la falta de Estado produce conflictividad, probablemente se refieren a las zonas mineras, donde la gente le reclama la mina a falta de un Estado a quien pueda reclamarlo. Pero es cierto también que hay muchos lugares donde no llega el Estado y simplemente no hay nadie a quien reclamar ni hacerle conflicto. Lo que hay un conflicto, lo que causa un conflicto por lo general, es que existe alguna demanda insatisfecha que alguien releva como líder para sacarla adelante. Si nadie la releva, si no hay a quien reclamar, no hay conflicto. ¿Por qué los nativos cierran el oleoducto? Porque a través de eso consiguen que les den cosas que de otra manera no les dan. Si el gobierno regional destina los recursos a las ciudades y no se lo brinda a las comunidades nativas, la mejor forma de presionarlo es crearle un fastidio que le obligue a preocuparse de las comunidades. Y ese es un problema también de lucha entre la ruralidad y las áreas urbanas. No es ningún secreto que las autoridades tienden a gastar un presupuesto importante en sus áreas urbanas porque son concentraciones importantes donde se puede atender a mucha gente con mucho menos recursos. O sea, llevar atención de salud o educación en una ciudad es mucho más barato y simple que llevarlo a áreas rurales. Pero también es cierto que existen soluciones. Muchas veces cuando viajamos al campo, planteamos a las autoridades, por ejemplo, el hecho de que para mejorar la realidad sanitaria de los niños, se estabule el ganado, tanto ovino como vacuno, o incluso caprino. Pero bueno, el caprino tiende a estar más estabulado, pero por lo general los ovinos y vacas en la sierra no se estabulan, se sueltan al campo, y el niño acompaña a la madre o al padre a pastear. Esta actividad de pastoreo lo aleja de un baño, de una escuela y de otras actividades. En cambio, el manejo estabulado con pasto cultivado lo mejora. Soluciones para poder hacer a la gente más próxima a los servicios existen, pero eso es una agenda pendiente. Y realmente yo debo decirles nuevamente, no necesariamente la falta de Estado. En muchos casos es sobre todo que exista a quien reclamar. Lamentablemente hay muchas demandas insatisfechas donde no hay a nadie a quien reclamarle. Y ahí se quedan. Quien conozca a los pueblos alejados o aislados se va a dar cuenta que no hay nadie a reclamar. Ustedes vayan a visitarse Santa Rosa de Cercali y pregunten si tienen a quién reclamar de ellos, ¿no? Ahí en Motetón y en Santa Rosa de Cercali. No hay a nadie a quien reclamar. Entonces, si se molestan, no les queda más que fastidiar a la camisea. Bueno, gracias. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo podrían ser escuchados los reclamos sin llegar a ser huelgas o paros? ¿Cuál sería el mecanismo efectivo del Estado? Hay algunas cosas en las que se está modernizando la realidad del manejo de conflictos y prevención. Y una de estas es el concepto de la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? Es hacer las cosas bien. No todo tiene que ser, pues, un reclamo público o un juicio. A nivel de empresas privadas, ya se aplica para algunas en el Perú los manuales de debida diligencia que está solicitando la Organización Internacional de Países Desarrollados, ¿no? La OECD, lo que establecen estos instrumentos. Estos instrumentos establecen medios de reclamación justa. Entonces, por ejemplo, un medio de reclamación justa, algunas empresas industriales, mineras y petroleras ya tienen. Es un instrumento para que si se produce alguna afectación, algún daño, algún problema, se atienda a la solución de eso, mitigando de manera inmediata, dando solución o satisfacción a los afectados bajo algún procedimiento. En el caso del Estado, nosotros tenemos diferentes cosas como el cuaderno de reclamaciones y otros mecanismos, pero no necesariamente son considerados o tomados en cuenta, porque las reclamaciones
no nos van a sacar de la coyuntura. Quien haya ejercido la función pública sabe que el funcionario está en la coyuntura. Y si algo no grita, pues bueno, hay cosas que sí gritan, así que hay que escucharlas. Y claro, mucha gente hace también aproximaciones a través del Congreso, a través de autoridades, a través de los medios de comunicación. Y como no todo el mundo lo hace, algunos funcionarios son empujados por esa fuerza del poder a priorizar ciertas cosas. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, lo que deberíamos hacer es mejorar el diálogo con la población. En los últimos años, por ejemplo, uno ve menos perfil en la mesa de concertación para lucha contra la pobreza, se ven menos espacios de trabajo, veo que le dan menos importancia a los presupuestos participativos. Y como no estamos haciendo trabajo participativo de manera permanente, nos vamos desenchufando de lo que se viene a hacer. Más que si la pregunta es ¿cómo podemos lograr que se haga caso a las demandas? El tema es que el Estado necesita monitorear las demandas. Necesitamos algún instrumento y para eso podemos copiar al sector privado. El sector privado cada vez más hace caso a las demandas, las investiga, las manda a estudiar, las observa, porque sabe que esas demandas que se van quedando por allí pueden terminarle un conflicto que les reviente la cara. Y a fin de evitarlo, se preocupan. Pero los servidores públicos, o quienes hemos sido servidores públicos, todavía vivimos al día. Todavía vivimos preocupados por cumplir una serie de regulaciones y de normas. Mi opinión, por lo menos personal, ahora que ya llevo algunos años dejando la función pública, es que hay que simplificar las normas, hacer las cosas más fáciles, incluso informatizar algunos procedimientos para reducir la carga de trabajo en el personal y no tenerlo tan estresado, porque en algunas entidades realmente es estresante la carga de trabajo, y abocarnos más que a resolver el día a día, a tratar de comprender la sociedad que está frente a nosotros en el aspecto que nos es relevante, comprender a esos actores en el espacio municipal, a esos actores en el espacio público, regional, o a los actores que para un ministerio son relevantes y preocuparnos por eso. Pero eso va a requerir que simplifiquemos la labor pública, que hagamos las cosas más fáciles, que automaticemos lo que se puede automatizar y usemos el cerebro de los funcionarios públicos en escuchar a la población y en pensar cómo resolver los problemas que la población sí siente en este momento. Realmente hay que decirlo, hay grandes dificultades en el diálogo en el Perú. Y el conflicto es uno de los espacios donde se escucha, pero se escucha unos cuantos. Quienes caminamos por el país o vamos a diferentes reuniones, encontramos un montón de cosas, un montón de temas que la gente no necesariamente discute. Entonces, uno de pronto escucha a un poapa ahí en Iparía y se le ocurre decir un montón de cosas que uno nunca había escuchado. O uno de pronto se reúne con dirigentes de productores de palma en Tocachi y se entera de un montón de cosas que nunca ha escuchado, de una realidad distinta y que lamentablemente poco se escucha. Pero bueno, esa es la realidad de nuestro país, es el país que tenemos que construir y eso está en las manos de muchos de los presentes acá que son servidores y funcionarios de organizaciones locales o regionales que tienen en sus manos a la cercanía a la población y la posibilidad de dialogar, de comprender y de planificar lo que hay que solucionar. Muchas gracias. De parte del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, agradecemos la participación de Andrés Escudero Cavada, así como la participación de todas y todos que nos acompañan con su participación el día de hoy. Asimismo, los invitamos a seguir participando en nuestras próximas conferencias que vamos a desarrollar. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.